Muy buenas noches con todos y bienvenidos a su programa Inclusión Educativa de la Universidad de las Américas. El día de hoy estamos con ustedes, Joel Luna desde la ciudad de Quito y José Ochoa desde la ciudad de Huaquillas. Les traemos dos perspectivas al respecto de la inclusión educativa dentro del aula y cómo se podría aplicar o mejorar este proceso ahora que hemos vivido la pandemia. A continuación, mi compañero, el corresponsal José Ochoa desde Huaquillas. Bienvenido, José. Muy buenas noches. Muchas gracias, Joel. Quiero arrancar antes de empezar la entrevista con una cita que nos dice, uno de los primeros retos de la educación del siglo XXI es que cada alumno alcance su desarrollo óptimo y felicidad, no solo con las asignaturas que se imparten en el aula, sino con los dones y aptitudes que ellos poseen. Joel 2017. Entonces, con esta cita arrancamos. Estimado Joel, cuéntanos sobre tu propuesta, que nos mencionabas que existen tres ejes: participación, diálogo y el sentido de pertenencia. ¿Nos podrías hablar qué tiene que ver la participación con la inclusión? Claro que sí, José. Muchas gracias por tu pregunta. Se entiende por participación la participación de todos, el hecho de que todos los miembros de la comunidad participen y aporten de manera activa en el desarrollo del proceso educativo que se plantea para cada año lectivo. Este proceso involucra los temas académicos, emocionales, sociales y demás, entendiendo que el trabajo de todos es una responsabilidad compartida y que todos los involucrados en este proceso asumen o asumimos como un interés compartido a la educación como un beneficio que a la final va a beneficiar a todos los involucrados y que es más fácil de mantener al entender que este interés es un interés común. Ok, muchas gracias. Genial esa parte de hacer participar a los estudiantes para poder generar una inclusión. El otro de tus ejes, tu propuesta, es diálogo. ¿Qué tiene que ver el diálogo para poder hacer inclusión? Claro que sí, José. El diálogo es un planteamiento, sí, y este planteamiento más bien lo que busca es que el diálogo tenga una postura de genuino interés por la valía de cada individuo y su contexto. Es decir, que cada niña y cada niño debe tener asegurado su lugar en el aula de clase y sus opiniones deben ser siempre completamente aceptadas y consideradas como inquietudes propias no solo de cada uno, sino como inquietudes de la comunidad a la que pertenece. Por lo tanto, deben ser consideradas como necesidades primordiales hasta que sean resueltas por la comunidad. Con respecto a esto, es importante mencionar también la curiosidad. Se plantea el diálogo como un medio genuino y válido para crear conocimiento. Es por eso que el espacio para que suceda debe estar siempre abierto y merecer este interés genuino de todos los miembros de la comunidad y por consiguiente debe ser también considerado uno de los principales principios en cada una de las acciones que se toman. Es decir, que el diálogo debe ser básicamente un eje central. Ok, pero cuando tú nos dices, dentro de tu propuesta, sentido de pertenencia, ¿qué nos quieres decir con eso? El sentido de pertenencia a la inclusión. Claro, claro que sí, José. Con respecto al sentido de pertenencia, es importante mencionar a Buddy y Einskow, los autores del Índice para la Inclusión. Ellos nos dicen en una de sus investigaciones, en uno de sus escritos, que el preocuparse y cuidar de los demás sin pedir nada a cambio es una motivación central para muchos educadores y la base de su sentido vocacional. Eh, Esta preocupación, este cuidado implica ayudar a los demás a ser y a convertirse en ellos mismos, reconociendo que las personas crecen cuando son valoradas. Esto fomenta un sentido de identidad y la pertenencia que promueve la participación. Es decir, que la identidad del aula debe ser y debe partir de un verdadero sentido de pertenencia que en primera instancia busque al docente eh, y que en primera instancia sea impartida por el docente al ser él quien está como eje, como principal actor dentro de la comunidad educativa. El docente debe ser el primero en demostrar su amor, que es un valor fundamental para la inclusión según el índice, y este amor debe ser un amor por el proceso educativo, por el bienestar de todos sus involucrados. Este sentido de pertenencia fácilmente se expande al resto de miembros de la comunidad y poco a poco constituye una institución que servirá como pilar para el trabajo que se llevará después, eh, con lo mencionado anteriormente, como es el diálogo y como es la participación. Muchas gracias, Joel, por presentarnos tu propuesta con estos tres ejes tan importantes para poder hacer inclusión. Muchas Muchísimas gracias. gracias. Muchas gracias a ti, José. Muchas gracias por estar aquí también. Y sé que nos traes también una propuesta. Tu propuesta sumamente interesante, bastante
novedosa la propuesta del Summa Causa y la educación inclusiva en Ecuador. Entonces, sé que tiene mucho que ver con el tema de la Constitución, con los objetivos de desarrollo sostenible, y me gustaría que nos puedas contar más o menos qué es lo que se busca con esta propuesta. Claro, Joel, con mucho gusto yo te voy a contar qué te traigo en esta parte de hacer Summa Causa y educación inclusiva en nuestro país, en Ecuador. Una propuesta desde el personalismo. Entonces, fomentados de Fernando Lara Lara de la Universidad Católica del Ecuador, podría mencionar que este Summa Causa con nuestra constitución del buen vivir tiene mucho que ver con lo que es nuestra buena educación para poder alcanzar una educación de calidad e inclusiva. Pero cuéntanos, ¿de qué hablamos cuando hablamos de educación inclusiva desde la perspectiva, obviamente, del Summa Causa? Ok, la finalidad de desarrollar diversas actividades viene demandado de una formación muy particular, tomando en cuenta siempre el espíritu, ¿no? Entonces, según entendemos de todo lo que hemos vivido, se ha formado, y tomando en cuenta cuando hablamos de Summa Causa, con esto, nosotros, ¿qué queremos hacer? Queremos fomentar el debate acerca de la cultura educativa del Summa Causa en el Ecuador, y en especial desde la normativa y la noción de educación del Summa Causa. ¿De qué se trata? ¿Qué es ese aprendizaje intercultural basado en la riqueza de encuentros de seres culturales? De este modo, la cuestión se trata de responder a las distintas necesidades y se supone siempre una formación dirigida a parecer y valorar lo que podemos aprender de quienes nos relacionamos. Nada más para ir cerrando, me surge la inquietud. ¿Cómo se define un docente inclusivo como persona desde esta perspectiva? Se pretende abordar diversas problemáticas al respecto. Generalmente se habla de que no hay docentes inclusivos más que docentes integradores, pero esta cuestión del Summa Causa y la educación se enfrenta, como te mencioné, a problemáticas que muestra alguna conceptualización aproximada de lo que puede suponer un docente inclusivo y la realidad que debe afrontar. Y en esta dirección definir la figura de docente inclusivo, aunque difícil, debe reflejar unas características de identidad claves que pueden abordar los retos actuales de la exclusión educativa. Eso es lo que yo te puedo comentar acerca de esta propuesta del Summa Causa y la educación inclusiva desde el personalismo. Gracias por tu presencia el día de hoy. Muchas gracias a todos los que nos están viendo desde casa, y con nosotros será hasta una próxima toma de este su noticiero y su programa Educación Inclusiva de la Universidad de las Américas. Muchísimas gracias, José. Muchas gracias a todos y que tengan un excelente resto del día. Hasta la próxima. Hasta la próxima.